Muy buenas tardes a todos. Son las 2:48 hora Bogotá, es decir, 3:48 hora Nueva York. En aproximadamente 10 minutos se va a cerrar la sesión en Estados Unidos, la última sesión de esta semana. Y como es usual desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado Update Trades, vamos a grabar nuestro cierre diario del mercado y el cierre semanal del mercado. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. El objetivo en este corto espacio es básicamente hacer una revisión de qué pasó a lo largo de esta semana. Por supuesto, hacer una revisión de qué pasó el día de hoy, el último día de la semana, para tener todas estas previsiones y todo este pensamiento para la siguiente semana en nuestras operaciones bursátiles. Si nos vamos directamente a qué pasó el día de hoy, bueno, el día comenzó con unos datos a la baja en relación a la economía europea. La mayoría de PMIs de servicios se publicaron por debajo de lo que tenía previsto el mercado. El mercado en general nos está reflejando que espera que Europa crezca aún más. Y a pesar de que hay unos datos de que la mayoría de datos se fueron a la baja, por no decir que todos, frente a la previsión, igual seguimos en niveles altos históricamente hablando. Y digamos que en general podemos hablar de que Europa aún sigue proyectándose como una economía que está en una fase de recuperación en este segundo semestre del año. Por supuesto, se espera que el crecimiento sea mayor. Otros datos interesantes, además de los PMI de servicios, fueron por supuesto las ventas al detalle y las ventas minoristas. Podemos observar que hay una disminución interesante. La previsión era del 5,2% y quedó en 3,1%. Es aún falta como esa cuota de crecimiento. Por supuesto, aún falta mucho para el desarrollo de este año, pero en general la perspectiva y es que se espera que crezca más Europa, pero igual Europa está respondiendo y está creciendo como el mercado lo esperaba para este segundo semestre. Adicionalmente a eso, en Unidos tuvimos los datos probablemente que inyectaron más volatilidad durante la sesión. Por una parte, la tasa de desempleo en agosto tuvo una previsión a la baja, el dato de 5,4 quedó en 5,2, justamente lo que el mercado esperaba. Lo que sí fue una sorpresa fue la previsión de parte del cambio del empleo no agrícola. El mercado esperaba 750.000 y el dato se reveló en 235.000. Definitivamente, el mercado erró muchísimo, el mercado esperaba mucho en relación a esta parte, a esta estadística del empleo en Estados Unidos. Y por supuesto, este tipo de estadísticas son las que le pueden dar más argumentos a la Fed, específicamente de continuar con la política monetaria, específicamente con la compra de bonos sin ningún problema, o retrasarlo por lo menos unos cuantos meses, a pesar de que tenemos datos como por ejemplo el promedio de horas semanales y el promedio de ganancias por hora, que aún reflejan cuotas inflacionarias. Más adicionalmente a que tenemos cuotas inflacionarias realmente altas. Ya ahorita más tarde, en unos segundos, vamos a revisar esos datos inflacionarios. Pues también estamos observando datos preocupantes para el crecimiento de los precios de la vivienda en Estados Unidos y, por supuesto, datos muy preocupantes del sector de servicios en Estados Unidos que apuntan cada vez más a la baja. En general, estos datos, sobre todo el dato del cambio del empleo no agrícola que se llevaba esperando durante toda la semana, pusieron a la, al mercado en una cuota mayoritariamente, sobre todo al dólar americano, le restó muchísimo valor. Esto se debe a que, pues, si se prevé que sigan aumentando la oferta de dólares en el mercado, pues el dólar va a seguir perdiendo fuerza. Adicionalmente a eso, tal vez unos datos interesantes que no se veían en la anterior son los índices de actividad empresarial, el índice de empleo no manufacturero y el índice de precios pagados. En general, podemos observar que pues estas previsiones apuntan a la baja. El índice de actividad empresarial estuvo por debajo de lo esperado, el índice de empleo no manufacturero igualmente. El sector de servicios o el PMI de servicios para agosto que se reveló para Estados Unidos
Es una de las cosas que más preocupa. Pasó de 59 a 55,1 en un periodo de tiempo muy corto, y recordemos que el sector de servicios en economías desarrolladas significa alrededor del 70% de la economía, alrededor de esa cuota. Entonces es bastante peligroso esto, porque además de que estamos observando cuotas inflacionarias altas en Estados Unidos, pues también estamos observando que la economía está retrocediendo cada vez más, a pesar de que pues se sigue inyectando liquidez al mercado. En general, ¿cómo reaccionó? Como les decía, el dólar americano sufrió una de las mayores pérdidas el día de hoy. En general se situó en un terreno negativo junto con el franco suizo. Recordemos que estas son mayoritariamente divisas defensivas, y pues el día de hoy no actuaron para nada bien. El euro y la libra esterlina se situaron en un terreno mixto, mientras que el dólar neozelandés y el australiano les fue bastante bien, junto con el dólar canadiense, sobre todo porque los precios del petróleo supieron mantener cotas realmente altas en máximos históricos. El rand sudafricano, por otra parte, también le fue muy bien el día de hoy. Si nos vamos al terreno de renta variable, pensaríamos que si existe una gran probabilidad de que la política monetaria expansiva continúe así, el mercado siga positivo, porque básicamente el mensaje es de que se le va a seguir inyectando liquidez. Sin embargo, con las cuotas inflacionarias que les acabo de mencionar, con los datos inflacionarios, pues el mercado se pone bastante nervioso, y sobre todo hay un problema con la confianza del consumidor que vamos a observar en un momento, que definitivamente preocupa. El Nifty 50 hoy tuvo un positivismo interesante. El Nasdaq supo apreciarse el día de hoy frente al resto de índices estadounidenses, perdón. Tuvo un crecimiento de 0,33. También el IBEX Medium Cap sigue con un terreno positivo, a pesar de que el IBEX 35 en general no le fue para nada bien hoy. Y el S&P 500 también supo mantenerse ligeramente plano, con una apreciación del 0,02 el día de hoy. El IBEX 35, como les menciono, cae el día de 1,31, de lo que más cae el día de hoy. El Dow Jones cae 0,11, el DAX alemán cae 0,37, y por supuesto el índice dólar, como les indicaba, cayó un 0,3%. El euro se comportó casi que sin cambios el día de hoy. En las materias primas el día de hoy vivieron un escenario bastante positivo, sobre todo el oro y la plata, ante un escenario de mayor incertidumbre, ante un escenario como el que estábamos viviendo, de que presentamos una debilidad clara en la economía estadounidense. Pues el oro actúa como un activo refugio y se aprecia el día de hoy 1,12%. Por supuesto, la plata 3,64, fue una apreciación muchísimo mejor que la del oro. El cobre también se apreció un 0,69, el platino 2,77, y a pesar de que el petróleo Brent y el WTI tuvieron un escenario correctivo el día de hoy, a lo largo de del mes están acumulando una apreciación del 3% y del 1% respectivamente. El gas natural, de lo que más ha crecido esta semana, podemos ver una variación semanal del 7,64%, muy positiva en el gas natural. El aceite de calefacción hoy tuvo un movimiento mayoritariamente correctivo junto con el maíz, y el trigo y el azúcar se supieron apreciar el día de hoy en cuotas de 1,48 y 1,16 respectivamente. El escenario de criptomonedas continúa siendo bastante positivo. Hoy Bitcoin superó la cuota de los 50.000, exactamente se sitúa en 50.428, con esperas de tener escenarios cada vez más positivos. Definitivamente uno de los mejores a lo largo de la semana, también Ethereum, 4,26, muy cerca a los $4, muy cercano a máximos históricos. En general, un panorama bastante positivo para las criptomonedas. Si nos vamos a lo largo de la semana y hacemos un retroceso desde el día viernes hasta el día lunes, ¿qué fue lo que sucedió? El día jueves observábamos cómo es que estas cuotas inflacionarias en Europa están pegando cada vez más fuertes. Podemos observar que la inflación, índice de precios al productor, aumentó 12%. Por supuesto, estamos en máximos históricos, pero siempre y cuando la economía crezca igualmente, digamos que esto es un movimiento natural. Por supuesto que preocuparía, por lo menos en la inflación general para Europa, que en este momento se sitúa a niveles cercanos ligeramente superiores al 2%. Lo que preocuparía es que comencemos a aumentar a 3, 4 y 5%, como lo que está enfrentándose Estados Unidos en este momento, porque sí habría una presión cada vez mayor para el Banco Central Europeo para modificar sus políticas monetarias.
por ahora la atención está centrada en qué va a hacer la FED, sobre todo en la reunión de septiembre, em, que se va a dar en un par de semanas. Otra cosa importantísima para Estados Unidos y que sobre todo refleja que la inflación está siendo un movimiento generalizado y no algo específico como muchas veces lo ha mencionado la FED. Por ejemplo, hay muchos argumentos que cada vez comienzan a debilitarse más de parte de la FED. Al principio del año veíamos que la inflación solamente se estaba reflejando en automóviles, luego solo se estaba reflejando en materias primas, pero resulta que no. Los datos nos están hablando de que la inflación está siendo generalizada y ahí es cuando surge la duda de en dónde quiere ver la inflación el presidente Jerome Powell para modificar sus políticas monetarias. En general podemos ver que los costos laborales unitarios crecieron de menos 2,8 a 1,3%. Esto está haciendo que la productividad laboral disminuya. Adicionalmente, el día jueves también tuvimos unos datos de solicitudes por beneficios de desempleo que apuntaron ligeramente a la baja, pero aún no muestran alguna modificación realmente importante. Y eso nos llevó pues al dato de hoy del empleo que fue bastante negativo. Los pedidos de bienes duraderos, por supuesto, subieron ligeramente de 0,6 a 0,8. Otro dato bastante interesante, por supuesto, es el balance de comercio exterior en julio, que apuntó positivo. Sin embargo, recordemos que mucha parte del crecimiento económico en Estados Unidos está siendo explicado por cuotas inflacionarias. Para tener en cuenta del día jueves, el índice de precios al productor, y esto es lo que yo les indico, se está ubicando en máximos históricos. En 2014, para que tengan una referencia, estábamos en mero 0,6, en este momento estamos en 12,1%, estamos cada vez creciendo, y lo que preocuparía es que este dato no comience a disminuir, sino que crezca y que se acerque, por ejemplo, a cuotas históricas del 15,17%. Si nos vamos al día miércoles, tuvimos datos para Europa bastante interesantes, sobre todo datos manufactureros y datos del PMI de manufactura, perdón, pero en general y a pesar de que el crecimiento en Europa no está teniendo las cuotas que esperamos, como se los mencionaba al inicio, tenemos datos bastante positivos. Por ejemplo, la tasa de desempleo apunta básicamente a un escenario bajista, esto es bastante positivo, y esas son de las cuotas positivas que hacen respirar un poco al mercado respecto a esos datos que no están siendo lo esperado por el mercado para Europa. El día martes, por supuesto, tuvimos unos datos interesantes en cuanto a el SIP SC Composite. Este básicamente está midiendo el cambio de los precios de la vivienda en las 10 ciudades más importantes de Estados Unidos, y es el dato de acá abajo en las 20 ciudades más importantes para Estados Unidos. Está apuntando a un crecimiento del 18% año contra año y 19% año contra año, y venían de cuotas muy bajas. Por ejemplo, venían de 16% y 17% respectivamente. Entonces, es un cambio de la vivienda que crece bastante rápido. Si nos vamos al índice de la confianza del consumidor, los altos datos, los altos precios en general en la economía estadounidense están pegándole directamente a la confianza del consumidor. Y aquí hay una reflexión bastante interesante que hacer, y es que, como podemos observar, inclusive en el momento en el que más ayudas se dieron en el mercado estadounidense, donde más liquidez hubo de parte de la Fed, donde se enviaron más cheques a la economía, a pesar de todo eso, la confianza del consumidor en general no aumentó, inclusive con respecto a lo que fue el año 2020. Entonces esto igualmente preocupa bastante, y sobre todo porque estamos viendo cada vez la previsión a la baja. Este dato de aquí de confianza del consumidor es un poco más retrasado que otros que observamos, pero definitivamente todos están tendiendo una modificación hacia cuotas negativas muy rápidamente. Y eso preocupa porque la confianza del consumidor básicamente nos está diciendo que si el consumidor no está plenamente tranquilo con el entorno económico, pues la economía no va a crecer en general. Entonces, esos son los datos que llaman la atención. El día lunes tuvimos unos datos interesantes para Europa. Sobre todo hay que mencionar datos, qué pena con ustedes, los datos de aquí, es que no lo veía muy claro. El clima de negocios para agosto en Europa apuntó ligeramente a la baja, el sentimiento de la economía también ligeramente a la baja.
y tenemos datos un poco preocupantes en cuanto al sector de servicios, que en cuanto a la confianza en el sector de servicios, que definitivamente hay que vigilar y hay que mejorar para hacer un testeo a cómo continúa la economía europea. Eso fue todo a lo largo de la semana. En general, la perspectiva en los diferentes frentes es de crecimiento europeo lento, pero sólido en Europa, acompañado de niveles inflacionarios que tal vez preocupan en algunos aspectos como la confianza al consumidor, pero igual Europa se sitúa en unos niveles, digamos que en general tolerantes. Entonces, a pesar de que se esperaría un mayor crecimiento, pues aún no, aún el mercado eso no le preocupa tanto. Lo que sí hay que seguir de frente es el desarrollo de la pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos eh, algunas restricciones que están preocupando al mercado, sobre todo en Alemania. En cuanto a Estados Unidos, por supuesto, el mercado está muy pendiente de cuándo y cómo se va a dar el tapering. Cada vez nos acercamos más allá, pero los datos no están, digamos que reflejando cuotas para que se llegue a ese momento. Igual, lo más probable, es el escenario que yo como economista considero que va a suceder, y es que no van a ser necesarios datos perfectos como los quiere la FED para modificar las políticas monetarias, sino que probablemente la inflación va a llegar a un punto, y también sobre todo el sector de la vivienda va a llegar a un punto en el cual le va a indicar al mercado que la presión tiene que la tolerancia que ha tenido el presidente de la Fed, Jerome Powell, va a tener que cesar, y va a tener finalmente que modificar sus políticas monetarias. En general, ¿cómo nos ubicamos a lo largo de esta semana? Bueno, en la cuota americana mayoritariamente estuvimos positivos a lo largo de la semana. El mensaje de Jerome Powell fue bastante tranquilizador, indicándoles que sí va a llegar el retiro de estímulos, pero va a llegar paulatinamente, y que no va a ser repentino, y que lo van a avisar. Entonces el mercado pues igual se mantuvo tranquilo, y eso permitió que el S&P 500, el Russell 2000 y el Nasdaq por supuesto crecieran. Eso sí, hay que mencionar que el Dow Jones tuvo una ligera caída, y la volatilidad también refleja el buen comportamiento en general de las bolsas americanas. El brasileño y el mexicano no se comportaron muy bien, pues precisamente por un movimiento bastante positivo en Estados Unidos. En Asia estuvimos mayoritariamente positivos. Eso sí, hay que mencionarlo, que el continente asiático tuvo unas semanas anteriores bastante negativos, y esto pues básicamente son movimientos muy buenos, pero son movimientos al fin y al cabo de recuperar lo que se habían perdido en semanas anteriores. En cuanto a Europa, podemos ver que lo más beneficiado fueron em, lo que son los índices eh, de emergentes, por ejemplo, Rusia, por ejemplo, Austria. Entonces, también podríamos hablar positivo, y en menor medida, pues en negativismo en, por ejemplo, el Lucas 100, el Eurostoxx 50, el italiano 50, y por supuesto el DAX alemán. Igualmente, las pérdidas se supieron mantener y no superaron el 1%. Si nos vamos a materias primas, a lo largo de la semana tuvimos movimientos correctivos, muy correctivos en el sector de agricultura. Esta semana, uno de nuestros analistas publicó un informe a la baja sobre la soya, que corrigió un movimiento del 2%. Probablemente esa operación salió bastante bien. El café el café, y en menor medida la cocoa, tuvieron un movimiento positivo. Perdón, la cocoa con un movimiento bastante positivo del 2,88, en menor medida el café. En el sector de energía se apreció muy bien. El petróleo en general se mantuvo bastante positivo a lo largo de la semana, citándose por cercano y por encima de los $70, a pesar de que las previsiones, a pesar de que la OPEP afirmó que iba a continuar con su política de poner más barriles de petróleo a lo largo de este año. El gas se ha beneficiado bastante esta semana, y podemos ver cómo los metales preciosos también se apreciaron muy ligeramente ante un escenario de incertidumbre.
pero igual son cuotas bastante ligeras. En La Plata, por ejemplo, solamente se apreció un 1,68, a pesar del escenario pues tan preocupante que estamos presentando en algunos frentes económicos. El metales industriales les fue muy bien el níquel y el aluminio, y en menor medida tuvo una corrección el zinc. En cuanto al escenario en criptomonedas, tuvimos un cambio semanal realmente bueno. Ethereum creció un 22%, Litecoin 15%, y a pesar de que Bitcoin no le fue muy bien, igual el escenario es bastante positivo porque nos situamos en niveles bastante buenos, por encima de los $50.000. El escenario en cuanto a divisas no varió mucho a lo largo de la semana. Podemos observar que el dólar americano tuvo una pérdida muy clara, precisamente por el panorama de política monetaria, y el panorama fue pues mayoritariamente negativo. El euro en un escenario mixto junto con la libra esterlina. El franco suizo también perdió un gran terreno junto con el yen japonés. El dólar americano, el franco suizo y el yen japonés nos confirman un escenario en donde el general los inversionistas están yendo hacia inversiones de mayor riesgo y alejándose de activos refugio, como son estos tres mencionados. El australiano, el canadiense y el neozelandés en general les fue muy bien, y también a las divisas refugio tuvieron una buena apreciación, teniendo en cuenta un escenario de pérdida para la divisa refugio por excelencia, que es el dólar americano. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención. Desde Finanzas Trading, un saludo. Espero que hayan tenido una semana muy productiva, muy de grandes rentabilidades, y para finalizar los invito a que hagan todas sus operaciones a través de nuestro broker aliado Trades, y que por supuesto sigan minuto a minuto los informes de inversión de parte de nuestros analistas. Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.